Buenas tardes a todos, muchas gracias Javier. En primer lugar, quiero por supuesto felicitar a este grupo humano de la Facultad de Ciencias Económicas, de los distintos claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, que da origen al espacio de reflexión universitaria con esta primera convocatoria de un tema tan interesante, tan complejo y tan actual como es la dolarización. Quiero felicitarles y agradecerles a todos ustedes que se acercan a ser parte de esta modalidad como charla-debate, a instituciones privadas y públicas que hoy están formando parte también del evento. Quiero agradecer la presencia del coordinador Alejandro Baene de la Confederación Económica de Misiones, al secretario de Hacienda del municipio de la ciudad de Posadas y también docente de nuestra casa, el contador Sebastián Guastavina, docentes de la casa, Venezuela, que también ha sido un referente del sector público y funcionario jerarquizado de la provincia de Misiones, a nuestro secretario general del gremio no docente, a José Vallejos, y a todos ustedes que se toman este tiempo, es un momento de clase probablemente, porque aprovechan para un espacio de aprendizaje y de producción del conocimiento. Estos lugares, que son espacios extraúnicos, pero que son espacios dentro de la facultad, también nos sirven para aprender, para discutir, para reflexionar. Y la facultad, la universidad en términos generales, es la institución de creación de conocimiento por antonomasia. Es decir, si vamos a discutir sobre teorías, sobre conceptos, sobre modelos, y sobre todo sobre modelos económicos, es aquí en la Facultad de Ciencias Económicas donde lo tenemos que hacer. Y es aquí, en este formato, en el que lo queremos hacer, convocando a ustedes que son el presente y el futuro, al sector privado, al sector público, a la academia y a cada uno de los que pueden aportar un granito de arena para que la sociedad en la que vivimos sea una mejor sociedad para todos. Buenas tardes a todos los presentes. Realmente un privilegio estar en este momento frente a este público con tanta juventud, ¿no? Y agrego a lo que decía Horacio de este espacio creado dentro de la universidad, en el ámbito universitario, un espacio de reflexión en la universidad, que entre sus funciones, como bien lo dijo Horacio, está la de generar el conocimiento, transmitir ese conocimiento a las jóvenes generaciones y también deber de la universidad y sobre todo de la universidad pública, generar la futura dirigencia, ¿no? O sea, generar de todos los jóvenes quienes el día de mañana tendrán que conducir los destinos de los municipios, de las provincias, del país mismo. Y eso implica, por un lado, un conocimiento reflexivo acerca de lo peligroso que es la ciencia por la ciencia misma, cuando no tiene sentido social. Implica involucrarse, militar, y próximamente, dentro de esas cuestiones que tenemos que hacer como ciudadanos, está la de elegir. Entonces, qué bueno que se genere un espacio como este que contribuya para que la juventud bueno, no solo la juventud, ¿no? El público es variado, pero fundamentalmente la juventud decida, obviamente con la libertad que otorga el cumplimiento de la democracia, pero fundamentalmente basado en la reflexión y una visión prospectiva acerca de qué efecto tendrán las decisiones que tomemos ahora. Yo creo que ese es un aspecto importante, lo que tenemos ya algunos años y que tuvimos la suerte de acompañar
desarrollo de la incipiente democracia en aquellos años cuando finalizaba la dictadura, que nos involucramos en ese momento en la militancia estudiantil. Como una cuestión que en ese momento, no sé si nosotros teníamos una mirada reflexiva, pero entiendo, teníamos una mirada acerca de qué efecto tendrían las decisiones que en ese momento estábamos tomando, ¿no? Creo que de eso se trata y creo que es el sentido fundamental de estas disertaciones. Bienvenidos a todos, muchas gracias Javier por la presentación, gracias Horacio, gracias Sergio, y también, bueno, quiero agradecerle especialmente al profesor Safran, que del momento uno que le dijimos para participar con tantas cosas que tiene, dijo, estoy ahí presente, así que bueno, personalmente te quería agradecer, te lo agradecí varias veces, pero bueno, ahora lo hago personalmente. Como prometí en las distintas grabaciones, no voy a poner ninguna ecuación de nada, vamos a tratar de bajar a lo que uno pueda entender todos, y principalmente le quiero decir que después de finalizar la charla van a tener disponible todos los trabajos que yo menciono acá, incluida mi presentación, para que el que quiera leerlos en profundidad tenga en detalle. Bueno, como el tiempo corre, ¿por qué estamos tratando de reflexionar sobre la inflación? En primer lugar, porque hay un aumento de interés sobre este tema, especialmente después de las elecciones primarias obligatorias en el pasado 13 de agosto, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos grafiquitos de lo que yo estoy llamando. En segundo lugar, porque siempre en las familias, ¿sí? Los papás, los tíos, los hermanos, el vecino y toda la comunidad académica ha mostrado cada vez más un interés mayor sobre saber qué es lo que determina la dolarización. En tercer lugar, recientemente salió una encuesta de Federico González y Asociados, donde a mí me impresionó el número de que el 20% de los argentinos creen que un peso va a ser equivalente a un dólar, ¿no? Como si fuera en la época de la convertibilidad. Y si uno ve los números más allá, tiene un porcentaje mayor de 8,5 que no sabe. Es decir, que si uno suma los dos porcentajes, estamos llegando a casi un 30% de argentinos que tienen esta noción. Y finalmente, desde una percepción personal, o sea, mía, yo pienso que la mayoría de las personas cree que esto es un tema actual, como que está de moda y que en lo académico nunca se discutió en el pasado. Especialmente los chicos jóvenes, de los cuales yo también me siento joven, ¿no? Le aviso. Pero bueno, la idea es comenzar a charlar sobre esto. ¿Pueden ver los gráficos ahí? Ustedes me dicen si ven. Esto yo agarré el Google Trends de Google para ver cómo, digamos, tendió a lo largo del tiempo. Esto es desde 2018, la palabra dolarización. Si ustedes ven, casi nadie estaba interesado en el 2018, pero ya llegado este año, la búsqueda fue cada vez mayor. Y si hacemos qué pasó el día posterior a las PASO, ¿sí? a estas elecciones primarias, vemos que alcanzó un pico en el año. En segundo lugar, si también utilizamos Google Trends y buscamos la misma palabra dolarización desde el año 2004 hasta el 2023, vemos que la provincia de Misiones está en el cuarto lugar en la búsqueda. O sea que es algo que siempre llamó la atención. Y acá les muestro lo que estamos hablando de Federico González y Asociados, de este 20%, ¿sí? Y un 8,1% de que no se arregla. Entonces, dicho esto, creo que me pareció muy interesante la propuesta de que vengamos a charlar y a reflexionar un poco sobre la dolarización. Vamos a comenzar con algunas respuestas para miles de preguntas, porque si hay algo que siempre hablamos cuando hablamos de dolarización es que nos inundamos la cabeza de preguntas. Yo trataré de responder algunas. Bueno, ¿cuántos tipos de dolarización creen que hay? La mayoría piensa que hay uno, ¿sí o no? Levanten la mano, acá no estoy evaluando ni nada. La mayoría piensa que hay un solo tipo de dolarización. Bueno, vamos. Lo otro que es el tema actual, ¿no? O si se lo ha discutido en el pasado.
¿Cuáles son los potenciales efectos, y especialmente en el corto plazo? Y nos vamos a basar en unos últimos trabajos que salieron recientemente. Si algo que me olvidé de avisar es que yo me voy a dedicar un poquito más a la teoría y después el profe Zafran va a hablar un poquito más de la parte empírica. ¿Cuáles son las propuestas de dolarización y las posibilidades de la implementación? Y como para cerrar, vamos a reflexionar cuál es el papel de la universidad pública en todo esto. ¿Por qué hablamos de Primero, el dinero siempre tiene, o los que hemos estudiado economía, siempre nos han dicho que una moneda tiene como tres funciones: ser un medio de cambio, ¿sí? Es decir, para adquirir los bienes y servicios; ser una unidad de cuenta, es decir, que uno le pueda dar referencia de valor a esos bienes y servicios; y por último, que sirva como una reserva de valor, es decir, medio para acumular ahorros. Y obviamente que todas ellas están interrelacionadas. Al romperse principalmente la función de reserva, ¿sí? Este medio que nosotros buscamos para acumular, y obviamente en parte la unidad de cuenta, es decir, bueno, tenemos dimensión de lo que valen las cosas en términos relativos, aparece como moneda de refugio en nuestra economía el dólar, ¿sí? Entonces, ahí en este momento es donde uno empieza a hablar sobre la dolarización. Esto es un gráfico que lo obtuve del trabajo de Lehman de la Fundación Fundar, donde él analiza desde 1991 hasta la fecha esta relación de rentabilidad acumulada de los plazos fijos hasta 60 días versus el dólar. ¿Cuál es la conclusión del trabajo? O sea, todo lo que está por arriba de 1 quiere decir que el plazo fijo ha sido mejor, y todo lo que está por abajo de 1 es el dólar, ¿no? Para que lo entiendan. Ellos, ¿qué terminan analizando? Diciendo que esta inestabilidad cambiaria, es decir, de tantas subas y bajas en los plazos fijos, por ejemplo, ha hecho que quienes apuesten al dólar ganen. Entonces, si uno observa ahí, podría dar también a una respuesta de por qué la gente también decide o tiene comunidad para ahorrar el dólar. La pregunta es si existen varios tipos de dolarización. Vamos a ver estos últimos trabajos. Hay uno muy citado en la literatura, que es de Leo Yeyati, que sugiere que el término de dolarización, como muchos que los que estamos acá en algún momento pensamos, lo denotamos para un conjunto de muchos fenómenos relacionados, pero podríamos clasificar a la dolarización en dos tipos, que es la que vamos a ver, y después vamos a ver otro más. La dolarización oficial, que sería de jure, se refiere en el caso en que la moneda extranjera recibe el estatus de una moneda de curso legal; y la dolarización no oficial, o que sería la de facto, que es el uso de la moneda extranjera junto con la moneda nacional. Si nosotros pensamos en cuál estamos, ¿en la primera o en la segunda? Todos me hacen así, la segunda, ¿no? Bueno, esa clasificación, a la vez, esta dolarización de facto o no oficial, tenemos la dolarización que se llama dolarización real, donde solamente el uso de la moneda extranjera aparece como medio de pago o unidad de cuenta, que nosotros todavía no tendríamos esa dolarización de facto, pero sí la dolarización financiera, o de ahorros, que es el uso de la moneda extranjera como reserva de valor. La primera pregunta que uno puede hacer es, bueno, ¿cuál de todas estas podemos atacar en una primera instancia? Y uno pensaría, ¿cuál? Respondan, ¿no? La de facto y la financiera, ¿sí? Tratar de ver que la gente dejaría, o por qué, preguntarnos por qué usa la moneda extranjera como reserva de valor. Y también Lehman, con un grupo, ¿no?, de investigadores de la Fundación Fundar, ellos resumen por qué la dolarización se implementa como una solución. Y concluyen que principalmente va por problemas que han afectado la estabilidad de la moneda nacional. Estos problemas podemos decir, obviamente, la inflación, las fluctuaciones importantes del tipo de cambio, el incumplimiento o la reestructuración de la deuda pública que se ha dado a lo largo de muchos años, y también como el congelamiento de los depósitos bancarios, entre otros. El segundo tema que nos vamos a preguntar a todas estas preguntas que había es si esto es un tema actual o ha sido discutido en la academia.
Yo les puse que hablen los que saben, porque si hay algo que nosotros nos respetamos entre los economistas, es quienes han investigado en profundidad estos temas, ¿sí? O sea, cada uno nos especializamos en algo, entonces somos muy respetuosos de lo que hace el compañero investigador. Entonces, yo acá les voy a mencionar algunos papers, tienen muchos más, pero algunos de los principales. Todo esto ya comenzó a fines de los años 90 y a principios del año 2000, ¿sí? Ahí se dio la discusión más fuerte sobre la dolarización. Obviamente podemos ver algún trabajo del Fondo Monetario hecho por Berg y Borenstein del año 2001, donde ellos hablan que una de las ventajas potenciales que tenían en ese momento, y ahora les voy a contar el contexto más o menos, en ese tiempo el único país que tenía una dolarización era Panamá, ¿sí? Y se empezaba a ver que algunos otros países comenzarían a dolarizar, entonces por ahí quizás la trayectoria histórica no la tenían como para ser más fuertes en sus conclusiones. Bueno, obviamente que incluían menores costos de endeudamiento y mayor integración al mercado mundial, y uno de los costos era la transferencia del señoreaje hacia Estados Unidos. Uno, cuando habla de señoreaje, es lo que los gobiernos recaudan por el simple hecho de emitir dinero, para que lo entiendan, ¿no? Entonces, al no tener la potestad de emitir moneda nacional, la emisión por esos dólares adicionales se la llevaría en este caso a Estados Unidos, y si él tuviera la intención de compartir ese señoreaje, lo podría hacer, pero bueno, no ha pasado que yo sepa hasta el día de hoy. Y también obviamente que el país puede perder esta opción de salida de devaluar ante shocks importantes, y esto es principalmente importante. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros tenemos un contexto externo que afecta al país de manera muy fuerte, una de las formas que uno trata de enfrentar ese shock externo es moviendo el tipo de cambio. Por ejemplo, para ser más competitivos a las exportaciones en términos nominales. Después vamos a ver que no solamente la competitividad tiene que ver con tocar el tipo de cambio, sino también tratar de que la inflación no se incremente y obviamente buscar otras alternativas para hacerlo. Pero generalmente este es uno de las cuestiones como más importantes, que después también la vamos a ver reflejar presente el profesor Santa. Después Stutzenegger en el 2002 hacen, digamos, un estudio también para los países de Latinoamérica basados en la dolarización de Hur, que sería lo oficial, es decir, la dolarización total que veíamos. Ellos terminan suponiendo que los beneficios superarían a los costos de vínculos con otros usuarios de la moneda extranjera que se adopte, y también que pasen por procesos de inflación alta, persistente o frecuentes. Y Calvo también argumenta que la dolarización se convierte en un sistema monetario atractivo en el contexto de crisis financieras, pero, esto es lo importante, requiere implementar políticas fiscales adecuadas para sortear distintos problemas. Vamos a ver cómo este paper del año 2003 termina reflejándose en muchas de las cuestiones que estamos pasando hoy. Como un resumen de las ventajas de la dolarización de mediano y de largo plazo, podemos nombrar, digamos, algunas. Dentro de las ventajas, obviamente que tenemos como caballito, ¿no?, de batalla, es que permite reducir la inflación de una manera más rápida y sostenible. Y si uno podría decir, dentro de las desventajas, por ejemplo, podemos nombrar que impide que el tipo de cambio amortigue los shocks externos, ¿sí? Y pasamos a depender enteramente de la política monetaria de los Estados Unidos, en este caso, porque estamos hablando de dolarización, es decir, tomar el dólar como moneda de curso legal. Pero lo más interesante que quiero mostrar es estos últimos dos papers que salieron sobre cuáles son los efectos del corto plazo de un proceso inflacionario. Para que nosotros los entendamos, y muchas de las cuestiones que están pasando en la actualidad, este paper ya lo había mencionado increíblemente, porque bueno, los investigadores que están ahí son muy estudiosos y muy buenos. Lo que vamos a ver acá es que este trabajo se relaciona a que el país que analiza, que sería, ¿no es cierto?, Argentina, parte de una escasez de dólares, ¿sí? No solamente antes de que se anuncie una devaluación, sino que también posterior a que la dolarización se implemente. Entonces,
Visto esto, vamos a ver dos tipos de escasez dentro de este modelo teórico, que después en un grafiquito hecho a mano lo vamos a analizar de manera más intuitiva. Vamos a suponer que tiene una escasez de dólares el Banco Central, que es lo que está pasando hoy, es decir, que no tenemos los dólares suficientes para que podamos convertir la cantidad de pesos a dólares. Y también vamos a suponer que hay una escasez de dólares posterior a que se implementa la dolarización y se refiere a los dólares líquidos que se puede tener. Los autores se preguntan si estos 200.000 millones de dólares que a veces se estima que hay van a ser suficientes para que nosotros nos podamos quedar tranquilos después que la dolarización se aplica. Entonces, ¿qué es lo que encuentro? Que antes de que se dolarice, si los dólares prometidos para esta conversión de pesos a dólares son escasos, el simple anuncio de la dolarización puede exacerbar problemas en el corto plazo con dos cuestiones: mayores tasas de cambio y una creciente devaluación a partir del momento en que eso sucede. Y después de dolarizar, es decir, después que se ha aplicado esta política, estima que es un resultado equivalente a lo que nosotros en economía llamamos sudden stop o una parada repentina, ¿sí? Es como que se cortan los flujos de capitales que teníamos y se produce una caída en el consumo de los bienes transables. Los bienes transables son, para que ustedes se den cuenta, los alimentos. Cae el tipo de cambio real y también caen los salarios internos. Por lo tanto, lo primero que vamos a observar implementada, digamos, la dolarización es una recesión y se recuperaría en el largo plazo. Ese y se recuperaría, estos modelos están planteados para cierto periodo, entonces habría que ver cómo funcionan para periodos más largos. Esta es mi letra, los que me conocen de pizarrón, supongo que todos entienden lo que acabo de escribir acá, pero en amarillo lo que les quiero mostrar es el momento de que se anuncia la dolarización. Acá, por ejemplo, podríamos decir el día que ganó Milei las PASO, ¿sí? ¿En qué sentido? Lo podemos tomar como referencia para que nos demos cuenta qué es lo que está más o menos pasando hoy en día. ¿Qué estamos observando hoy? Es decir, una vez que se anuncian las PASO, lo que dicen estos modelitos, que después si quieren ver toda la matemática está ahí, es que hay un fuerte salto en el tipo de cambio. Si ustedes ven desde que se pasó esto hasta hoy, lo que estamos viendo es que tenemos un fuerte salto del tipo de cambio y también que aumenta la inflación. Y si suponemos que hacemos la conversión, supongamos al tipo de mercado, que también es una crítica muy fuerte del paper a la conversión, de decir, bueno, hacemos la dolarización a tipo de cambio, estos 500 pesos, los autores dicen que cuando se dolariza, al haber pocos dólares, es decir, que estos dólares que tenemos dentro de la economía que se estima no alcanza, vamos a ver una caída de consumo y los salarios también van a seguir cayendo. Es decir, que estos 500 dólares que valían durante este proceso no van a ser los mismos después de la dolarización, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una transición con mayor inflación. Hoy estamos viendo esto, ¿sí? Obviamente, este periodo que va de acá hasta acá, porque bueno, no se sabe, depende de quién gane, si se dolariza o no, pero también los autores dicen que si este periodo se alarga, ¿sí? En el momento de que se dolarice, vamos a tener también, obviamente, mayor inflación, ¿sí? Y de ahí tenemos todos estos comentarios que surgen de que una hiper sería beneficiosa para aplicar este tipo de cuestionamientos, ¿sí? Yo los invito, que son dos trabajos que después les voy a mostrar cuáles son y que van a estar disponibles para que los lean, pero yo les quería más o menos resumir de qué se trata. ¿Cuáles son las propuestas de dolarización y las posibilidades de implementación? ¿No? Lo que más conocemos es la dolarización oficial, que vamos a llamar, oficial en el hecho de que intercambiemos todos los pesos y el dólar pase a ser la única moneda de curso legal. Yo les quería mostrar acá esto, no sé si llegan a ver acá, voy a ver si ya sabían que me iba a mandar algo, porque como no es la compu, no la conozco, pero bueno, ahí lo que está en rojo, ¿llegan a ver o no? ¿Qué dice? Emilio Campo, ¿no? Emilio Campo, él, bueno, es hoy el que principalmente está dando los consejos de dolarización al candidato presidencial que bueno, desea implementar esta estrategia. Él escribió en el año 2022 que decía
proponía que hacer una dolarización de manera de implementar la banca Simons y dolarizar la economía. Para que ustedes entiendan así en términos muy generales, la banca Simons es dividir lo que nosotros conocemos hoy actual, donde nosotros vamos al banco, depositamos nuestros pesos y el banco decide a quién prestar de acuerdo a cierto encaje y utiliza parte de nuestros préstamos para otorgar créditos con distintas tasas de interés. La banca Simons lo que hace es dividir eso, deja solamente una parte, digamos, para que el banco solamente tenga los depósitos con un encaje del 100%, es decir, que no tocaría los depósitos en pesos, y tiene otra banca de inversión aparte. En ese mismo artículo, Emilio Campo le hace una crítica muy fuerte, donde dice que si bien coincide con mi ley que es necesario dolarizar la economía, cerrar el banco central y permitir esta libre competencia de moneda, cree que es inconveniente asociar la dolarización con la banca Simons y o con la banca libre, porque la razón dice es muy simple. La primera dificultaría o haría imposible su implementación. Entonces yo lo dejo acá porque bueno, todavía no sabemos la totalidad o cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso de dolarización. Uno por ahí lo puede ir leyendo de a pedazos por entrevista, pero no contamos con llamarle un paper técnico de cómo se llevaría a cabo la dolarización. Y para terminar, hay algo que quiero contarles que no sucede mucho en la vida académica, es que los economistas nos pongamos de acuerdo en un único tema. Y en este tema de la dolarización ha logrado que se escriban una carta donde han firmado muchos economistas que yo le compartí a Javier para que la distribuya, donde hacen un análisis bastante pormenorizado sobre cuáles serían las consecuencias de implementar la dolarización y si se aconseja, ¿no? Y dentro de ese grupo de economistas están los principales investigadores del país en la materia de economía monetaria, tanto de universidades públicas como privadas, y como para resumir, yo cité algunas cuestiones de lo que dicen que, bueno, que la experiencia internacional y la propia situación de la economía indican que la propuesta en cuestión, que sería la dolarización, está lejos de ser una panacea y que por el contrario genera múltiples dificultades para el desempeño inmediato. Hay obstáculos prácticamente insalvables para su adopción. Por ejemplo, carecemos de los dólares necesarios para rescatar toda la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos bancarios, que después podemos hablar sobre ese miedo que ahí vi que pusieron algunas cuestiones. La única alternativa entonces sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una esta palabra es muy difícil, espiralización adicional de la inflación, lo que nosotros conocemos como hiperinflación. Y segundo, que el esquema es enteramente inapropiado por las características de nuestra economía, que es compleja y está muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense, que era lo que encontraban, se acuerdan, los investigadores en los 90. Y obviamente ellos destacan que el principal problema a atacar acá es más bien el desequilibrio fiscal. Y me olvidé de mencionar que en el modelo que vimos de corto plazo, de esto que se está dando hoy en la actualidad, una de las cuestiones importantes del trabajo que quizás está bueno resaltar es que si uno comienza a trabajar en la parte del desequilibrio fiscal con algún tipo de reforma, nos ahorraríamos todos los problemas que trae aparejado la dolarización y no haría falta realizar ese tipo de régimen cambiario. Y por último, esto le muestro que yo creo que la universidad pública como espacio de reflexión, esta es una encuesta hecha en el año 2020, donde se le preguntó a toda la gente en el país cuál era la institución en la que más confiaban los argentinos, a la que le daba mayor credibilidad, y obviamente, no se ve, pero en el primer lugar están las universidades públicas con el 80% de credibilidad, muy por encima de la justicia y todo lo que, digamos, ahí tienen. Si les quieren después también les puedo pasar. Así que bueno, estamos acá para eso, para reflexionar, porque la sociedad cree que nosotros somos lo más creíble en este
mundo de Argentina. Así que bueno, eso es todo. Y creo que me pasó un poco. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Saludo al vicerrector, al decano, a los docentes, a todos ustedes. Bueno, al profe Edith por invitarme y bueno, la verdad que muy buena la exposición. En primer lugar, uno puede tener una posición tomada en algunos temas, por ejemplo como este, pero esto no quiere decir que sea la verdad. O sea, yo siempre digo en clase, ¿no? O sea, seamos críticos de lo que leemos, entonces también seamos críticos de lo que yo diga, ¿no? No es que esto es una verdad absoluta, sino que uno da una opinión de un tema, buscando por supuesto los sustentos, pero en realidad como para abrir un debate de un tema muy interesante, ¿no? Por ahí para responder por qué la dolarización hay que entender también lo que está pasando en la economía y en la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo, yo era Pedro Cano, yo en el año 1991, cuando se pone en marcha la convertibilidad, que fue un experimento parecido, lo voy a mencionar acá, la Argentina también vivía un periodo de alta inflación. Teníamos una inflación cercana al 10% mensual, con lo cual la sociedad pedía un cambio en cuanto a alguna corrección en materia económica y avaló la medida de la convertibilidad en su momento. Veremos los efectos reales de lo que fue la convertibilidad. Avaló las privatizaciones, también la ineficiencia en su momento de las empresas públicas. Veíamos una empresa como Entel, que era ineficiente. Bueno, se avaló privatizar Entel, se avaló privatizar YPF, se avaló privatizar muchas empresas públicas que parecían ineficientes, más allá después si el camino ese fue el correcto o no. Después, en el año 2001, pasó exactamente lo contrario. La sociedad pedía salir de la convertibilidad, ¿no? La desocupación era tan alta, la pobreza era extrema, la situación social era tan caótica que la sociedad pedía salir de la convertibilidad y de una manera justamente también muy caótica, salimos en el año 2002 de la convertibilidad, ¿no? Por ahí, resumiendo lo que explicaba recién el profesor, ¿por qué un país puede plantear un esquema de dolarización? No sé si se llega a leer. Básicamente por dos motivos. En primer lugar, buscar bajar la tasa de inflación, es decir, un país dolarizado tendría una tasa de inflación menor a un país que no está dolarizado, y buscar crecer más rápido que un país que no esté dolarizado, ¿no? ¿Por qué sería esto posible? Bueno, y ahí aparecen algunos autores que inclusive lo mencionó el profesor en su exposición. El cambio a la dolarización permitiría tener tasas de interés más bajas, o sea, acceder al mercado financiero mundial a tasas más bajas, con lo cual el crédito sería más barato, las inversiones extranjeras serían más posibles y por eso fomentaría un crecimiento más rápido de la economía. Y a su vez, el hecho de que al evitar la volatilidad cambiaria, es decir, tener un tipo de cambio fijo o atado a una moneda extranjera, en este caso como el dólar, que suele ser bastante estable, permitiría crecer el comercio internacional, ¿no? Pero está claro que la dolarización significa que el gobierno pierde dos herramientas claves del manejo de la política económica, lo decía recién el profesor, la política monetaria y la política cambiaria. Perdemos dos herramientas muy claves. Le quedarán otras herramientas, pero la política cambiaria y la política monetaria el gobierno deja de tener manejo para acceder o resolver problemas de la economía doméstica. Generalmente la dolarización viene de la mano de dos herramientas o dos medidas simultáneas que se suelen aplicar, y cuando uno lo escucha a Milley, lo viene diciendo, ¿no? La apertura de la economía, que los países que han dolarizado han abierto extremadamente su economía, y también lo que tiene que ver con el libre flujo de capitales, ¿no? ¿Qué significa el libre flujo de capitales? Hablo de capitales financieros. Un capital que viene al país para hacer una colocación financiera se puede ir cuando quiera, ¿no? Hay países que establecen restricciones. Un capital que viene al país debe quedarse un año por lo menos, entonces la fuga y entrada de capitales no es tan libre y no es tan inmediata como ocurriría en un contexto de dolarización, ¿no? Eso también tiene consecuencias que la vamos a ver en esta presentación. Bueno, yo les decía recién, la convertibilidad que tuvo la Argentina entre los años 1991 y 2001 fue un experimento de dolarización. ¿Por qué? Porque tuvimos una moneda local que era el peso convertirla al dólar.
por ley, por una ley nacional del Congreso, todas las transacciones hechas en peso ley eran equivalentes a dólares estadounidenses, en términos legales y contractuales. Uno iba a un banco y sacaba un crédito en dólares, o sea, firmaba un documento en dólares por más que recibía pesos, ¿no? Y si yo prestaba dinero, por más que prestaba pesos, podía hacerlo firmar en dólares. Entonces, el dólar era una moneda de curso legal con un tipo de cambio fijo, en ese momento era $1 un peso, que se mantuvo estable durante 10 años. Esta, como decía recién, fue aplicada en el año 1991 a la convertibilidad del austral. ¿En qué consistió? Le obligaba al Banco Central en todo momento a cumplir una regla que era implacable, ¿no? En todo momento la base monetaria no podía ser superior a la cantidad de reservas de libre disponibilidad del Banco Central, ¿no? Reservas en moneda extranjera, bonos externos o oro, ¿no? Entonces, si el Banco Central quería poner un peso en circulación de base monetaria, tenía que tener $1 más en reservas de libre disponibilidad. ¿Esto qué significaba? Que cuando había un shock externo, por ejemplo, y ahora vamos a ver, cuando fue la crisis del tequila, la crisis mexicana, cuando México devalúa su moneda, allá por el año 1994, un 70%, el peso mexicano se devalúa, se genera un efecto corrida en muchos países que tenían tipo de cambio fijo, como Argentina. Entonces los capitales se van, el Banco Central pierde reservas y se ve obligado a sacar peso de circulación. ¿Qué pasa en la economía real? Cuando cae el circulante, la economía real se descomprime porque no hay circulante. Cae el consumo, cae la inversión, se encarecen las tasas de interés, ¿no? Entonces, por eso decimos, el Banco Central pierde el manejo de la política monetaria. Una fuga de capitales, por ejemplo, con el efecto tequila, provocó inmediatamente una caída de la base monetaria, una suba de la tasa de interés y una caída del consumo y de la inversión, ¿no? Bueno, este respaldo de tener un dólar, oro o bonos externos por cada peso en circulación era la garantía que tenía la sociedad de que el gobierno no iba a emitir. No iba a emitir para financiar el déficit fiscal. Era la garantía de que la emisión monetaria para financiar el déficit iba a ser cero. Por supuesto, la lucha contra la inflación fue efectiva. Bueno, el gobierno perdió, como decía recién, el manejo de la política monetaria y cambiaria. Y, bueno, recordamos la historia, en el año 2002, por la falta de competitividad de la economía argentina, salimos traumáticamente de la convertibilidad, ¿no? Cuando miramos los datos de la serie del año 93 al 2002, vemos que en los primeros años de la convertibilidad, 92, 93 y 94, la Argentina tuvo crecimiento, ¿no? Tuvo un crecimiento de su Producto Bruto Interno, la tasa de inflación se redujo significativamente, fíjense que pasó del 7% anual al 4 y al 2% en el año 1995, pero sí tuvimos una suba en la tasa del desempleo y en la última columna vemos el resultado financiero, ¿no? Cómo estaban las cuentas fiscales, un resultado equilibrado. El resultado financiero había sido equilibrado sin contar las privatizaciones, ¿no? Un 0% en función del PBI. En el año 95 el PBI cae justamente por el efecto tequila. La crisis mexicana produce una caída, una contracción del Producto Bruto Interno, fíjense, la tasa de desempleo subió mucho, llegamos a tener un 17% de desempleo, ya tuvimos ahí, empezamos a tener un leve déficit fiscal, 0,1, que en realidad es irrelevante, pero 2,2 de déficit fiscal en el año 96. La economía se recupera de la crisis del tequila en los años 96, 97 y 98, pero ¿qué pasa en el año 98? Se produce otro shock, que fue la devaluación del real. Brasil devaluó su moneda, fue una perturbación externa, no teníamos ninguna herramienta para protegernos, la herramienta era haber devaluado el peso. O sea, la única forma de protegernos de la devaluación del real era devaluar el peso, que no podíamos hacerlo, la convertibilidad no lo permitía. Entonces, eso generó una profunda recesión en la economía argentina, que fue del año 1998 hasta el año 2002. Bueno, ahí se ocurren dos crisis mundiales, dos crisis en dos países, que fueron la crisis turca, que ocurre en el año 2001 y que agravó también. En Turquía también tenía un tipo de cambio fijo. Cuando devalúa la lira turca, también los capitales empiezan a salir
de aquellos países que tenían tipo de cambio fijo, como la Argentina, y ahí se produce otra fuerte salida de capitales, ¿no? Bueno, esto fíjense que generó entonces que terminamos en los últimos 4 años de la convertibilidad con una fuerte recesión del 3, 1, 4% de caída del Producto Bruto, 11% en el año 2002. Terminamos en el año 2002 con un Producto Bruto igual al del año 93, es decir, en esos 9 años no crecimos absolutamente nada y con una tasa de desempleo extremadamente alta, ¿no? Por eso, cuando se produce la salida de la convertibilidad, la percepción de la sociedad no era la inflación, sino era la desocupación, ¿no? La zona de pobreza, la gente que no conseguía trabajo y las empresas que cerraban y que quebraban todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque si vemos el cuadro que estaba exponiendo recién, ¿por qué inclusive la tasa de desempleo creció en época de expansión económica? Fíjense que, salvo en algunos años muy breves, como el año 98, en el resto de los años, la tasa de desempleo fue creciendo significativamente. Hay 3 explicaciones que lo pueden comentar. La primera fue el fuerte proceso de privatizaciones de empresas públicas y el despido de empleados públicos que aumentó la tasa de desempleo. Eso fue un ajuste muy fuerte. Muchos trabajadores públicos perdieron su trabajo y eso elevó la tasa de desempleo, tanto en empresas públicas como en la administración pública central. Si bien las empresas privatizadas hicieron importantes inversiones en materia de gas, energía, de telecomunicaciones, no eran inversiones que generaban mano de obra intensiva, ¿no? No toda inversión tiene un mismo efecto dinamizador en lo que es la creación de puestos de trabajo, ¿no? Una obra pública, una vivienda, genera mucha mano de obra, ¿no? Ahora, una obra pública de una ruta, un asfalto, genera mucho menos obra pública, menos mano de obra, de demanda de trabajo, ¿no? Porque requiere menos trabajadores. Entonces, las empresas privatizadas hicieron fuertes inversiones en esos años, aumentaron el PBI de la Argentina, no generaron la creación de puestos de trabajo que se esperaba que iban a crear, ¿no? Y por supuesto, si a esto le agregamos la apertura de la economía, con la incorporación, la importación de productos baratos que competían con la industria local, bueno, eso generó mucho cierre de empresas, despidos, que aumentó el desempleo, un proceso de buscar industrializar al país, de equiparlo, donde se promovía la importación de maquinaria que sustituía mano de obra, y ese proceso de sustitución de maquinaria por mano de obra también generó ese desempleo tecnológico, pero que en realidad agravó, yo diría, tal vez este no fue más importante, los más importantes fueron los 3 antes mencionados, ¿no? Bueno, ¿qué sucede entonces cuando hay perturbaciones o shocks externos? Es lo que yo decía recién, ¿no? ¿Cuáles son los shocks externos que puede vivir un país? Bueno, lo hemos vivido, lo que fue la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina estaba dolarizada en plena pandemia? Bueno, el IFE, que ayudó a que mucha gente tenga un ingreso cuando no se podía trabajar, o el ATP, que fue un subsidio a las empresas para que paguen los sueldos, hubiera sido de imposible aplicación porque el Estado debería haberse endeudado, que no podía hacerlo, no tenía acceso al crédito en ese momento, debería haberse endeudado para dar ese tipo de subsidio, ¿no? El déficit fiscal en un contexto de dolarización solamente se puede financiar con el endeudamiento. Si tenés cerrado el endeudamiento, si no tenés el acceso al crédito, no podés tener el déficit fiscal y no podés tener esas herramientas ante esas crisis, ¿no? Lo mismo en la devaluación. Lo que ocurrió en el año 98, cuando Brasil devaluó su moneda, los que tienen memoria se acordarán lo barata que eran las playas brasileñas, y de vacaciones a Brasil era barato, pero al contrario en este lado de la frontera, los comercios estaban cerrados y nuestro comercio no vendía, ¿no? Bueno, esas son las 2 caras de la dolarización. Otro shock externo es lo que pasó el año pasado con la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó el precio de los commodities. ¿No? Son fenómenos que afectan a la economía y que al no tener la política monetaria o cambiaria como herramienta de manejo, hacen que, como decía recién el profesor, cuando estamos en un contexto de dolarización, cualquier shock externo lo que hace es, como no se puede devaluar la moneda local, no se puede depreciar la moneda local, el impacto es en la economía real. Hay recesión,
hay deflación, entonces las empresas no venden, tienen que bajar los precios para vender, eso genera deflación y después aparece la necesidad de bajar los salarios. Por eso, cuando él hablaba de por qué una dolarización va a generar baja de salarios, también tiene que ver con esto, ¿no? Si quedamos caros con respecto al resto del mundo, ¿cómo somos competitivos? Tenemos que bajar nuestros costos internos. El salario es parte de nuestros costos y eso va a generar baja de salarios en términos reales. La economía no tiene un paraguas protector ante perturbaciones externas. El paraguas lo puede ser en este caso la política cambiaria. Cuando hay una perturbación, la política cambiaria puede ayudarnos a evitar que esto genere cierre de empresa, desempleo o caída en la producción. Bueno, hay algunos estudios que muestran, complementando lo que decía el profesor, cuáles son los países que han dolarizado. Básicamente, cuando uno mira los países que se han dolarizado, aparecen Panamá, Ecuador, Puerto Rico, hay algunas colonias o pequeños países como Andorra, Vaticano, algunas islas que usan el dólar, ya por una cuestión de practicidad. Panamá usa el dólar desde su nacimiento, lo conoce, tiene su moneda propia que se evalúa, pero es una moneda figurativa, en realidad no existe, no circula la moneda local. Ecuador y Puerto Rico la aplicaron a partir del año 2000, ¿no? Fíjense, en este caso, el caso de Ecuador, Panamá y El Salvador, cómo es la tasa de inflación en pre-dolarización y post-dolarización, ¿no? Bueno, el gráfico verde es el caso de Ecuador, tuvo alta inflación hasta el año 2000, hasta que dolarizó la economía, ahí sí la moneda se estabilizó. El Salvador tenía una tasa de inflación más baja, pero alta, 20% anual, que también quedó cercana a cero, cuando dolariza la economía cerca del año 2000. Y bueno, Panamá, que es el gráfico azul, siempre tuvo una tasa cercana a cero de inflación, porque, como decía recién, siempre ha tenido dolarizada su moneda, ¿no? Ahora, cuando vamos a la situación fiscal de los países, esta es la otra conclusión. La dolarización no garantiza de que un país tenga equilibrio fiscal. Ya ahí pasa a ser responsabilidad del gobernante, ¿no? Buscar el equilibrio fiscal. Fíjense que el cero representa el equilibrio, y si ustedes miran, del año 2000 en adelante, Salvador, Ecuador o Panamá han tenido años de superávit fiscal, leve superávit fiscal en algunos años, pero en realidad mucho déficit fiscal en los años que van del 2000 en adelante. Inclusive en el año 2020, un fuerte déficit fiscal justamente producto de la pandemia. De hecho, Panamá ha tenido en estos años más de 16 programas con el Fondo Monetario de asistencia crediticia a su gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La dolarización no garantiza equilibrio fiscal. Son cosas distintas, tiene que ver con el manejo ordenado de las cuentas públicas, ¿no? Y esta es la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con el saldo de cuenta corriente? Lo que es el saldo básicamente de exportación de servicios y bienes e importación de bienes y servicios. Salvo Ecuador, que ha tenido algunos años de superávit en su cuenta corriente, superávit comercial, como lo conocemos habitualmente, pero en realidad es un concepto un poco más amplio porque habla de superávit en cuenta corriente. Fíjense que Ecuador ha tenido déficit en su cuenta corriente y Panamá también. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Porque la experiencia muestra que los países dolarizados quedan caros frente al resto del mundo. Justamente la semana pasada teníamos visita de un equipo del BID, de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que está integrada por personas que trabajan en toda Latinoamérica, y había justamente un panameño y un ecuatoriano, y le preguntábamos que nos cuente la experiencia de ellos de sus países. Estamos ahí con Martín Lega, y bueno, decían, sus países son caros, o sea, tanto Panamá comparado con sus países vecinos es caro, y con Ecuador pasa lo mismo. Es decir, es muy difícil competir, en el caso de Ecuador con Colombia, en el caso de Panamá con sus países vecinos, porque están caros en términos de moneda local, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos quedás con una economía dolarizada, tus costos internos pueden subir. Vos puedes tener inflación interna leve, pero la puedes tener 1, 2, 3%,
Y ese 3-4% de inflación al cabo de algunos años hace que quede fuera de competencia con los productos que vienen de afuera, ¿no? Bueno, acá vienen las conclusiones que han hecho algunos de los autores que mencionaba el profesor recién. El crecimiento del producto en los países que han dolarizado por lo general ha sido menor que en los países no dolarizados. O sea, cuando uno hace una mirada a largo plazo, la dolarización de la economía no garantizó el crecimiento de los países dolarizados. Sí logró bajar la inflación, ¿no? La inflación de los países dolarizados ha sido menor que en los países que no han dolarizado su economía, y no existen diferencias estadísticas en cuanto al comportamiento fiscal de países dolarizados o no dolarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que países dolarizados pues, tienen equilibrio fiscal o déficit, y países no dolarizados también muestran los mismos resultados. No hay diferencia en el comportamiento fiscal entre países dolarizados o no dolarizados, ¿no? No hay evidencia de que los países dolarizados hayan sido más responsables en términos de manejo de su política fiscal. En términos de saldo de cuenta corriente tampoco. No es que el saldo de cuenta corriente cambia, un país se vuelve más exportador por estar dolarizado, al contrario. En el caso que vimos, han tenido déficit de cuenta corriente, con lo cual los dólares se van. Al tener déficit de cuenta corriente se importa más de lo que se exporta, eso genera una fuerte salida de dólares y una fuerte presión para devaluar la moneda, ¿no? Y tampoco la dolarización reduce el riesgo país. Ecuador hoy tiene 1.400 puntos de riesgo país. Entonces acá también se rompe la creencia de que se acceda al crédito barato. El riesgo país es justamente la sobretasa que paga un país por los créditos a los cuales se accede, ¿no? Con respecto al riesgo soberano de los bonos de Estados Unidos, ¿no? Y tener 1.400 puntos de riesgo país significa que Ecuador está pagando 14 puntos más de tasa de sus créditos, con lo cual no accede a créditos baratos a pesar de tener dolarizada su economía. Bueno, ¿qué nos pasó en Misiones con la convertibilidad? Haciendo de vuelta un reconto de lo que habíamos mencionado, el puente se dio vuelta. Cuando digo el puente se dio vuelta, hoy tenemos un fuerte flujo de paraguayos y brasileños comprando Misiones, ¿no? Y bueno, también en Argentina, uno va a Buenos Aires, va a otras provincias, también hay fuerte presencia de extranjeros porque somos baratos al resto del mundo, y eso también moviliza a la economía. Cuando uno habla con comerciantes de frontera y no tan de frontera, la verdad que las ventas andan muy bien. Hoy el puente está estirado, pero con una dolarización el puente se va a dar vuelta, como nos pasó con la convertibilidad. En la convertibilidad, los locales en Posadas, bueno, Iguazú era un pueblo desierto, un pueblo fantasma, y todos los pueblos de frontera la pasaron muy mal porque no podían competir con los precios de Paraguay o Brasil, ¿no? También el turismo extranjero se reduce significativamente porque para el turista extranjero, así como para nosotros ir a Brasil era barato, para el turista extranjero venir a Misiones era caro. Entonces no había alojamiento, o sea, no había demanda de alojamiento, no había demanda de consumos. Por ahí había visitantes en el Parque Nacional Iguazú, pero el consumo era muy reducido. Y ahí empieza a buscarse parches al problema y empiezan a discutirse la presencia del costo argentino. Hay que bajar el costo argentino para ser competitivos. Tenemos que bajar impuestos, tenemos que bajar el costo laboral, hay que bajar salarios, cuando no era la solución. O sea, el problema es que no somos competitivos porque nuestro tipo de cambio quedó desfasado con los países con los cuales comerciamos o con los países vecinos. Entonces, en la convertibilidad, en los últimos años de la convertibilidad, bueno, se reguló el mercado laboral, se buscó bajar el costo de las contribuciones patronales, se buscaron flexibilizar impuestos, pero no era la solución. Fíjense que del 98 al 2002 la economía no se recuperaba porque no estaba en el costo argentino, sino estaba en la competitividad. Entonces, ¿qué se debe hacer para dolarizar? Primero, tener resultados fiscales equilibrados y superavitarios. Eliminar la emisión monetaria para financiar los déficits fiscales, acomodar la actual distorsión que tenemos de precios relativos y acumular reservas. Son 4 cosas que tenemos que hacer hoy en Argentina. Si hacemos esto, en realidad la economía se estabiliza por sí sola. Lo que quiero decir es, si los argentinos hacemos estos 4 deberes,
de tener resultado fiscal equilibrado, si eliminamos la emisión para financiar el déficit, si acumulamos recursos relativos y acumulamos reservas con un saldo fiscal exportador favorable, en realidad la economía por sí sola se va a estabilizar sin necesidad de dolarizar la economía. Debe decir, obviamente, cuando dije que había muchas preguntas y tanta respuesta, el bimonetarismo es de hecho una dolarización de facto, ¿sí? Está dentro de la clasificación de dolarización de facto. Entonces, si uno piensa si se podría aplicar el bimonetarismo, volvemos a la charla de hoy, depende de qué manera uno puede atacar a esta dolarización de facto, ¿sí? Si uno piensa en alguna de las propuestas de otros candidatos que no son, que proponen la dolarización oficial, como le habíamos llamado, también podría generar cierta incertidumbre, ¿sí? Porque también de hecho, si uno piensa cuál sería la herramienta para que la gente deje de tomar el dólar como reserva de valor, todavía no tenemos esa respuesta. Entonces, la pregunta es si se podría aplicar el bimonetarismo, sería como aplicar una dolarización, ¿no? Anímense, antes era... Bueno, esta pregunta ya la respondimos, o sea, está comprobado que la dolarización va a traer como efecto una baja en la inflación, o sea, la experiencia muestra tanto lo que fue la convertibilidad en Argentina como la experiencia de Ecuador, Panamá o El Salvador, que la dolarización sí produce baja en la inflación. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, son los efectos colaterales, ¿no? La otra cara de la moneda, qué efecto produce en la tasa de desempleo, en la producción, en otras variables económicas que también son importantes en función a lo que queremos cuidar en materia de prioridad de política económica. Yo no sé si puedo agregarle un poco. Es muy cierto lo que dijo el profesor, pero recuerden que nosotros los efectos del corto plazo, durante esta transición, hasta que se aplicara, ¿no es cierto?, la dolarización, tendríamos una espiral inflacionaria, ¿no? Y también incluida después de aplicarse la dolarización, seguiríamos con un poco de inflación. Pero lo que sí está demostrado es que en el mediano y largo plazo la inflación cae. ¿Qué piensan sobre la libre competencia de monedas donde permite a la gente elegir la moneda que quiera? ¿Les parece buena la idea que la gente siga padeciendo el bendito señoriaje en pobreza? Bueno, sí, o sea, obviamente que si uno pone a competir el peso, no hace falta que yo responda, ¿no? Desde ya, si uno ve que digamos, la población elige para tener su reserva de valor el dólar, sería ilógico pensar que siempre el peso va a salir perdiendo, ¿no? Pero la experiencia en los países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Colombia, que padecieron este tipo de dolarización financiera, ellos han creado ciertos instrumentos que le han permitido a la gente olvidarse, ¿sí?, del dólar como moneda de ahorro y pudieron solucionar lo que se denomina desdolarizar, ¿no? O sea, pudieron hacer una desdolarización, pero vuelvo a repetir, de tipo financiera. No es que tenían el dólar como moneda de curso legal, sino que nos pasaba a nosotros que elegíamos el dólar como moneda de ahorro. Entonces, sí, hay libre competencia de monedas, obviamente que no habría duda de cuál elegirían, pero bueno, ya hemos hablado de los efectos. Y después, ¿les parece buena idea que la gente siga padeciendo el bendito señoriaje que empobrece? Bueno, yo creo que en realidad ahí la pregunta apunta a la consecuencia de la impresión, ¿sí?, que sería la inflación, ¿no? Porque si bien aclaramos, el señoriaje es lo que recauda el Estado por el hecho de imprimir, y si uno relaciona a la impresión con tipo de empobrecimiento que sería vía inflación, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es de dónde surge el problema, ¿no? Hay estudios de crisis donde han analizado las crisis de Argentina desde 1913 hasta 2002. Yo cada vez que cuento esto me vuelvo a recordar, pues siempre lo cuento en clase, ya
aparezca un mono temático, pero uno de los principales indicadores que han desatado la crisis más fuerte han sido los déficits fiscales. Entonces por ahí uno debería pensar a ver cómo comenzamos a ver ese tema. Y recuerden que uno al déficit lo puede financiar vía emisión o vía deuda. Y también la financiación del déficit vía deuda también genera lo que nosotros denominamos crisis de deuda, ¿no? ¿Por qué es importante poseer un banco central y de qué instrumento dispone un país que posee un banco central y un país que no? Bueno, sin duda alguna un banco central, más allá de ser el único que puede emitir moneda, tiene otras funciones. Si no existe banco central, el sistema financiero queda sin control. Es decir, cuando los bancos comerciales que hoy operan en plaza no van a tener ninguna autoridad que las controle ni las regule. Entonces, ¿qué garantía va a tener un ahorrista de colocar su dinero en un banco que nadie lo audita y que nadie lo vigila? Le podría pasar a la Argentina lo que le pasó a la crisis financiera de Estados Unidos en el año 2009 cuando dieron malos créditos. O sea, esas financieras, que no eran bancos, justamente, como no eran bancos, no estaban bajo el control de la Reserva Federal, esas financieras tomaban crédito al público a través de fideicomisos, a través de herramientas financieras, daban préstamos hipotecarios, malos créditos hipotecarios que después no los podían cobrar y generaron la crisis financiera mundial del año 2009. Entonces, un país que no tiene banco central deja de cumplir otro rol importante que es supervisar a las entidades financieras. Entonces, no solamente cuidar la moneda, hay que cuidar el valor de la moneda, por supuesto, pero también hay que cuidar y supervisar, por ejemplo, a las entidades financieras. Y también hay muchos instrumentos que tiene un banco central, son para intervenir en el mercado financiero, para actuar sobre la tasa de interés, para fomentar el crédito. O sea, el mercado financiero es un sostén del mercado real, es una pata de la economía real. Entonces, si el mercado financiero no funciona bien, si no hay acceso al crédito barato, por ejemplo, la economía real va a tener inversión potenciada, va a haber consumo consumo que se financie con crédito, y eso también va a afectar a la economía real. Así que en realidad el rol de un banco central es muy importante para cualquier economía. Bueno, no sé si qué beneficio nos traería el Banco Central que prácticamente funciona. Bueno, creo que ya dio la respuesta el profesor en la anterior, no sé si podemos. Poneme una fácil, ¿Cómo ahorrar y ganarle a la inflación? Bueno, es una pregunta que hasta a mí me cuesta mucho imaginar en mi vida cotidiana, así que no soy un buen consejero. En estos tiempos donde tenemos, ¿no es cierto?, una tasa de inflación que crece mes a mes, a veces es difícil encontrar un instrumento financiero que uno pueda cubrirse, ¿no es cierto?, de la tasa de inflación. Yo sé que muchos de los chicos jóvenes están a full con el tema de las criptomonedas, ¿sí?, que a veces, si uno lo mira como una alternativa para ganar la inflación, yo siempre digo, hay que ponerle en un horizonte de tiempo. Lo mismo que la compra del dólar. ¿Por qué? Porque si uno piensa que comprando dólares y cambiando, es decir, comprando hoy y vendiéndolo mañana le puedo llegar a ganar a la inflación, esa técnica muchas veces me va a terminar a mí haciendo que pierda. Entonces, cuando uno piense cómo invertir o cómo ahorrar, tiene que ponerse un horizonte, ¿sí? Es decir, de acá a 1 año, a 2 años, pero ¿cuál es el principal problema que tenemos en ese horizonte? Que tenemos un problema que es la inflación. No sé, yo les recomendaría, lo mismo les recomiendo a mis papás, digamos, si tienen algún tipo de dinero ahorrado, lo que no se ha devaluado nunca ha sido el ladrillo, ¿no? Ha sido alguna inversión en la casa. Si tengo posibilidad de acceder a algún tipo de cambio beneficioso,
para ahorrar en el largo plazo, porque si lo quiero cambiar en el corto plazo seguramente voy a seguir perdiendo, porque no sabemos hasta cuándo va a seguir moviendo. Lo que está pasando hoy, o que se ve como digamos una práctica muy aceitada, es que la gente que tiene pesos está comprando algún bien como autos, ¿sí? Está adelantando consumos a futuro, de viajes, pero más que eso no me puedo no los puedo aconsejar, porque les vuelvo a repetir, hasta para mí es difícil. Y el otro problema que nos tenemos que hacer es, hoy con la forma en que está la economía, es quien realmente termina o llega a ahorrar o tiene capacidad de ahorro, ¿no? Que eso también hay que decirlo.